Bien, una vez que ya probamos que los eventos están completos, que están funcionando, hay que comenzar a dar la funcionalidad de nuestra aplicación. Lo primero es identificar cuáles de los elementos que están en nuestra interfaz son interactivos, es decir, es con los que nos vamos a comunicar, ya sea para asignarles algún valor, alguna propiedad o para leer de ellos, ¿no? En este caso tenemos un par de elementos que son completamente estáticos, que sería este text view que está en la parte superior, que es como el título, y esta etiqueta que sirve para la caja de texto. Todos los demás elementos pues son interactivos. Esta caja necesitamos leer o extraer el valor que escriba el usuario. De todos estos radio buttons necesitamos saber cuál de ellos está seleccionado o en qué momento está seleccionado cada uno de ellos. Y este último text view, ahí vamos a asignar el texto de resultado. Entonces todos estos son interactivos. ¿Qué necesitamos de cada elemento interactivo? Bueno, yéndonos a la ventana de código, necesitamos dos cosas de cada uno de ellos, en el orden en el que los fuimos agregando. Este es el título, esta es la etiqueta, este es nuestro primer elemento interactivo, que es la caja de texto. Entonces necesitamos saber el tipo de dato, en este caso es un edit text, y necesitamos su ID. ¿Sale? Entonces necesitamos esas dos cosas de cada elemento. El radio group no vamos a interactuar directamente con él, sino vamos a interactuar con cada uno de los radio buttons. Necesitamos este tipo, este va a ser nuestro tipo de dato y este va a ser el ID de cada uno de ellos. Y lo mismo para el último, para el texto de resultado, este sería su ID y este es el tipo de objeto que vamos a utilizar para poder interactuar con ellos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer dos cosas para empezar. La primera es declarar dentro de nuestra clase Activity, que es la que carga este layout, necesitamos declarar una variable por cada uno de esos objetos. Entonces, por ejemplo, para el primer elemento es un objeto edit text. Entonces vamos a declararlo aquí, private edit text, exactamente como está escrito en la etiqueta, y le vamos a dar un nombre a esta variable o a este objeto, ¿sí? Entonces vamos a usar este mismo que está aquí, que en realidad estoy dándome cuenta que me equivoqué en la declaración de estos dos, ¿no? Bueno, de todos estos. Normalmente en el XML preferimos no utilizar letras mayúsculas. La notación que normalmente utilizamos es de esta manera, separando cada una de las palabras por un guión bajo. Entonces voy a hacer la modificación. Esto no nos afecta para lo que ya hemos hecho, más que en las llamadas, ¿no? Donde hacemos la llamada a cada uno de estos elementos para ubicar a los demás. Entonces habría que corregir estos que están aquí para que no nos marque error. El radio group también lo voy a cambiar. Okay. Estos sí están bien, miren, cada una de las palabras separadas con un guión bajo, y lo mismo con el text view. Ok, bueno, entonces me regreso. Objeto interactivo, edit text, y este es su ID. Entonces la notación que tenía previamente es la que utilizamos normalmente en Java, ¿sí? Entonces este es nuestro ID en el XML. En Java lo que hacemos es eliminar el guión bajo y cada vez que inicia una nueva palabra ponemos una letra mayúscula. Así como está, por ejemplo, esta declaración del app bar configuration, el save instance. Normalmente las variables inician con una letra minúscula y cada vez que inicia una nueva palabra ponemos una letra mayúscula. Bien, entonces esta misma declaración pues la tenemos que repetir
para todos nuestros elementos interactivos. El siguiente es un radio button. Ok, esto entonces ponemos private. No sé qué está pasando. Ahí está, private radio button y el objeto. Ok, continuamos. Private radio button, tal y como está declarado acá, y entonces el ID que tenemos en nuestro XML, vamos a reemplazar el espacio que está aquí, comenzar con una letra mayúscula, y en este caso estas son las siglas de las dos escalas de tiempo que vamos a utilizar. Voy a poner ambas en mayúscula, que sea fácil identificarlas, ¿sí? Tenemos 6 conversiones, entonces voy a copiar esto. Son, si nos damos cuenta en el XML, es lo mismo, lo único que cambia son las 2 letras del final para saber qué conversión es la que quiere el usuario, ¿no? Entonces sería centígrados a Fahrenheit y a Kelvin, Fahrenheit a centígrados y a Kelvin, y Kelvin a centígrados y a Fahrenheit. No importa realmente el orden en el que los declaremos aquí, si no están en el mismo orden que acá, no afecta en realidad, pero nos da un mejor orden, ¿no? Para no podernos confundir tan fácilmente. Bien, entonces ya están nuestros 6 radio buttons, y el último elemento interactivo pues es un text view con el ID TXV result. Otra vez. Ok, entonces aquí vamos a declarar una última variable de tipo text view, y este sería nuestro ID. Quitamos el espacio y ponemos una letra mayúscula. Por el momento aparecen de color grisecito porque no las estamos utilizando. Bueno, ya que están declaradas todos nuestros objetos que van a ser interactivos o con los que vamos a interactuar de la interfaz, el método onCreate, ya dijimos, aquí con este inflate carga el layout al que está ligada esta actividad, y entonces el siguiente paso es ahora ligar cada una de estas variables que acabamos de declarar con los elementos que están dentro del layout. Entonces, por ejemplo, nuestra primera variable es la que se llama edt temperatura, que es nuestro edit text. Entonces ponemos edt temperatura, va a ser igual, y vamos a utilizar un método que se llama findViewById, encontrar una vista por su ID. Una vista, un objeto view, es cualquier elemento gráfico, entonces puede encontrar cualquier cosa de los elementos gráficos que estén dentro de un layout. ¿Sale? Entonces lo único que tengo que darle como parámetro es el ID del elemento con el que lo quiero ligar. Entonces en este caso vamos a poner la letra R mayúscula. Esa nos da acceso a todo lo que está declarado dentro de la carpeta de recursos, la carpeta res, los layouts, los menús, los valores que declaramos, todo es accesible a través de esta clase, la clase R. Lo que yo quiero es un ID, entonces ponemos r.id, pero vean que puedo acceder a la navegación, a los IDs, a los menús, a los colores, ¿no? Entonces ahora lo que buscamos es un ID, y el ID del elemento con el que lo quiero ligar es edt temperatura. ¿Sale? Entonces por eso también ponemos la declaración de esta variable con un nombre similar, solamente que con los estándares o las convenciones de Java, para que sea fácil identificar cuál es cada objeto. Bien, hacemos lo mismo para los demás. Radio button, conversión centígrados a Fahrenheit, por ejemplo, es igual a findViewById recursos.id.radio button,
y pues solamente tengo que fijarme en las últimas dos letras, ¿no? CF, CF. Y listo. Esto mismo tenemos que hacer para los demás elementos. Y uno más del TextViewResult es igual a FindViewID r.id.xvResult. ¿Sí? Y entonces con esto lo que nosotros queramos hacer con cada uno de los elementos que están en la interfaz, simplemente lo hacemos a través de estas variables. Entonces una variable es un objeto de Java que nos da acceso a todos los elementos de estas vistas. Si quiero cambiarles el estilo, el tamaño, su contenido, todo lo puedo saber o hacer a través de estas variables. Entonces ya están ligadas cada una de las variables con los objetos gráficos desde el momento de que se abre la ventana. Y pues el siguiente paso será, pues ahora sí, dentro de nuestro método de conversión, ejecutar o poner el código necesario para que esto funcione. Lo primero que tendríamos que hacer es poder extraer el valor de la caja y mostrar un resultado, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa función para saber que nuestras variables están ahí, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo por partes. Lo primero es extraer lo que el usuario escriba en la caja de texto. Es una caja de texto, entonces nos regresa este texto. Vamos a poner, por ejemplo, valor. Y a través de nuestra variable edt temperatura vamos a utilizar el método getText, que nos retorna, bueno, voy a otra vez getText. Vean que nos retorna un objeto de tipo editable. Y pues lo único que tenemos que hacer es convertirlo a string para poderlo almacenar en nuestra variable. Nosotros queremos hacer operaciones con él, entonces ahora el siguiente paso es convertir este valor cadena a un valor doble para poder hacer operaciones. Entonces esto representa ciertos grados. Y para eso utilizamos la clase double, que es la clase wrapper de Java, la clase envoltorio, que nos permite hacer diferentes operaciones con los objetos, con las variables de tipo doble. Y utilizamos el método parseDouble, ¿no? Convertir un doble a un string, un string a un doble. Entonces recibe como parámetro una cadena de texto, que en este caso nuestra cadena es valor. Bien, y bueno, podríamos haber hecho esto en una línea, pero es más claro tal vez por partes, ¿no? Y el siguiente paso pues será, ahora ya que tengo ese valor, ponerlo en la caja resultante. Nuestra caja resultante o nuestro texto es el TextViewResult, y ahora en lugar de un get pues necesitamos utilizar un setText. Puedo mandarle un recurso o puedo mandarle una secuencia, una cadena de caracteres. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, resultado es igual a, y lo concatenamos con nuestra cadena que es valor. Bueno, vamos a poner grados, que es el que se supone que vamos a trabajar ya que se haga la conversión. Y esto, pues lo único que tendrá que hacer es leer el valor del texto y mostrarlo en el resultado, ¿no? Lo que nos faltaría aquí en medio, pues es saber qué conversión está solicitando el usuario y ejecutar la fórmula correspondiente. Entonces vamos a probar que esto funciona. Listo. Ya abrió. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro edit text, escribir un número cualquiera. Ya decíamos, aparece este teclado numérico con el punto decimal por el tipo de dato que elegimos al momento de crearlo. No es necesario seleccionar los radio buttons, todavía no están funcionando. Lo único que hacemos es presionar nuestro botón, sale el toast que ya habíamos puesto y ahí está, ¿no? R igual a 45. Entonces ya puedo leer y escribir el resultado. Nos falta solamente seleccionar
un radio button, evaluar cuál está seleccionado y mandar llamar a la conversión correspondiente, a la fórmula correspondiente, para que nos dé el resultado de esa conversión.